Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Hernández. Soy ingeniero de aplicación de la empresa Quimeca.net. Les doy la bienvenida a este webinar. Vamos a hablar acerca de la herramienta Power Copy para CATIA V5. Y bueno, pues comenzamos. La herramienta de Power Copy eh, está contenida en el Workbench Product Knowledge Template. Es una mesa de trabajo que se encuentra dentro de CATIA V5 y bueno, es bastante útil. Vamos a ver qué funcionalidades tiene. Entonces, como les había mencionado, eh, este es la mesa de trabajo Product Knowledge Template. Y bueno, dentro de esta mesa de trabajo es donde encontramos la herramienta de Power Copy. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de qué es Power Copy. Cuando entramos a la mesa de trabajo Product Knowledge Template, nos da la oportunidad de hacer diferentes templates. Power Copy es uno de ellos, es un template. Sí, entonces, ¿qué son estas cosas que se llaman templates? Es un componente que se puede reutilizar y que es definido por el usuario. La finalidad de este template es automatizar tareas ingenieriles, ¿sí? Básicamente es ahorrar pasos, ¿sí? Hacer una serie de actividades que nos tomarían, decir, 100 clics, hacerlo en 5 clics, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacer estas herramientas, cómo interactuar con la interfase de estas herramientas, dónde se guardan y ya habiendo guardado las herramientas, cómo se usan, en qué contexto se usan. Sí, la creación de estas herramientas es bastante interactivo y bastante sencillo. Claro, tiene una serie de reglas que hay que respetar y vamos a platicar acerca de estas reglas, ¿no? Aquí comentan que un template se construye 100% interactivo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo construir estas cuestiones de templates. Y bueno, cuando hablamos de Power Copy, habíamos comentado que es un template y existen 3 tipos de template. El Power Copy es un template que actúa a nivel de parte, es decir, es una colección de características de CATIA. Y cuando decimos CATIA features son los paths, los pockets, todo lo que se va añadiendo en el árbol paramétrico. Todo eso son features. ¿Sí? Entonces, cuando usamos Power Copy, lo que vamos a hacer es recrear una lista determinada de features, ahorrando trabajo. ¿Sí? Existe el Power Copy y existe el User Feature. ¿Sí? Ambos son templates que actúan a nivel parte. ¿Sí? Van a replicar características de CATIA. Existe otro tipo de template que se llama Part Template. Este Part Template lo que hace es añadir partes, ¿sí? Ya no se agregan, digamos, características de CATIA features, sino que se agregan partes. Igualmente se hace un proceso que se llama instantiación, es decir, es como abrir un documento, pero vamos a ver qué de interesante tiene este part template y actúa a nivel ensamble. Es decir, digamos que insertamos una parte en un ensamble. ¿Sí? El part template actúa a nivel ensamble. El assembly template actúa a nivel ensamble igual. Y lo que hace es muy similar al part template, pero digamos que hacemos la instantiación de un ensamble en lugar de una parte y actúa a nivel parte. Entonces, los 3 tipos de templates que existen
User Feature, Power Copy, Part Template y Assembly Template. Ya habíamos comentado, el Assembly Template, digamos que vamos a instanciar o a replicar un ensamble. El Part Template vamos a replicar una parte, Power Copy o User Design Feature, una serie de características. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de Power Copy, un ejemplo de User Design Feature, y vamos a ver los ejemplos de Part Template y Assembly Template, cómo hacer la replicación, es decir, la instantiación. Entonces, bueno, el Workbench que había comentado, donde existen todas estas herramientas, se llama Product Knowledge Template. Y bueno, ¿qué es el Power Copy? Ya habíamos comentado, una serie de características de diseño que se agrupan y se reproducen. ¿Sí? Es como una herramienta de copiado avanzada. El Power Copy o las herramientas de Power Copy están disponibles en estos, además del el Workbench de Product Knowledge Template, uno puede crear Power Copies en la mesa de trabajo Part Design, Generative Shape Design y Sheet Metal Design. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el UDF, User Defined Features, y los Power Copies? Básicamente hay una diferencia. ¿Sí? La creación del UDF y del Power Copies son muy similares. La diferencia es que cuando uno crea el Power Copy, se van a crear, o sea, es decir, si uno crea un sólido, que ese sólido tenga diferentes características dentro del árbol, se van a recrear todas esas características fiel al Power Copy que se creó. A diferencia del User Feature, el User Feature, digamos que es como una caja negra, ¿sí? Se replica a nivel de 3D lo que se quiere, la lista de características que se quiere recrear, pero en el árbol no se ve qué estamos recreando, ¿sí? Esa es la característica o la diferencia principal. Y bueno, ¿qué es un part template? Es una parte que se crea en CATIA. Puede contener parámetros y información de la geometría. No es una parte contextual. ¿Okay? Entonces, el usuario puede crear una template part que referencie a esa parte. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos explicado. Yo creo que con ejemplo va a quedar más claro. Acá de la misma manera que es un assembly template. Vamos a ver ejemplos para que quede un poquito más claro. Y bueno, esta figura nos muestra la diferencia entre las capacidades de los Power Copies y los Document Templates. ¿Sí? Bueno, los Power Copies replican características de CATIA, features, paths, pockets, etc. Y los part templates y el assembly template extraen y reusan la parte genérica y los documentos asociados. Vamos a ver de qué trata todo esto. Y bueno, como ya había comentado, cuando recreamos Power Copy, Part Template y Assembly Template, queda un rastro en el árbol, ¿sí? De todas las réplicas que estamos haciendo. Y aquí, en este eje X, vemos que dice Rapid Copy. Entonces, eso quiere decir que vamos a poder visualizar qué estamos replicando. En User Feature es una caja negra. ¿Sí? Vamos a verlo en ejemplos. El proceso para crear un Power Copy, primeramente tenemos que establecer qué queremos replicar. Entonces, digamos que en esta parte queremos replicar esta vena, este sólido. Entonces tenemos que insertar
un Power Copy. Aquí podemos ver el árbol, donde se ve un poquito borroso, pero hay que insertar un Power Copy. Entonces, digamos, aquí yo tengo el CATIA, estos son los ejemplos que vamos a ver ahorita. Insertar Power Copy, ¿a partir de dónde? Menú Insert, aquí están todos los templates de los que hablamos. Este es el Power Copy, el User Feature, y para insertar Part y Assembly Templates usamos este que se llama Document Template. Entonces, cuando hacemos clic en insertar Power Copy, aparece esta ventana y estas diferentes pestañas. Cuando damos aquí en definición, vamos a dar clic. Nosotros vamos a crear lo que queremos replicar y vamos a dar clic a lo que queremos replicar. A partir de dar clic a las características, seleccionar las características que queremos replicar, van a aparecer en la pestaña de inputs que necesitamos seleccionar en el destino donde vamos a replicar lo que estamos definiendo. O sea, digamos que este es el archivo A, aquí yo hago el Power Copy y voy a pasarlo a un archivo B. En el archivo B tengo que tener estos elementos inputs para poder insertar este archivo A en el archivo B. En parámetros nos da la posibilidad de publicar los parámetros. Digamos, al publicar elementos en el árbol, se hacen más visibles en el árbol. No están tan escondidos dentro de los nodos, sino que se crea un nodo específico y eso nos puede ayudar a que en el destino donde va a caer o donde se va a insertar el Power Copy, sea más fácil identificar cuáles serían los inputs de lo que se va a elegir para insertar el Power Copy. En el número 4, en Properties, nos da la oportunidad de establecer un icono y determinadas cosas. Entonces, vamos a hablar de cuando tenemos la geometría correcta en el CAD part, ya podemos crear el Power Copy. Sí, ya les había comentado, seleccionar Power Copy, insertar Knowledge Templates, Power Copy, aparece la ventana. Y digamos que aquí lo que queremos replicar es el Pad 5 y el Draft 3. Aquí es algo importante que hay que comentar. Hay que dar clic en el orden en el que van a aparecer las partes. O más bien en el orden de jerarquía. Hay que respetar la jerarquía. ¿Qué jerarquía hablo? El Draft 3 es hijo del Pad 5. Entonces si queremos replicar el Draft 3, necesariamente hay que replicar el Pad 5, porque el Draft 3 se aplica en el Pad 5. Entonces, al dar clic en definición, hay que dar clic primero en Pad 5 y luego en Draft 3. Entonces, este grupo de características se va a replicar y el CATIA automáticamente nos dice, bueno, tú quieres replicar el Pad 5 y el Draft 3. Para replicarlo, ¿a dónde lo vas a mandar? El destino tiene que tener una serie de componentes como estos, ¿sí? Para al momento de nosotros replicar o nosotros querer insertar en el destino, en el archivo destino, vamos a hacer clic a estas características. Igual ahorita no toma sentido, haciéndolo van a ver cómo es más sencillo. Y bueno, aquí nos comenta que podemos minimizar el número de inputs utilizando esta herramienta, Add All Authorized Inputs. Y bueno, aquí al crear los inputs,
podemos nosotros personalizar todas estas características o todas estas inputs. Le podemos dar un nombre específico para que nuestro Power Copy, porque bueno, el Power Copy se lo podemos pasar a los compañeros de trabajo y nosotros les comento, podemos personalizar este Power Copy y ponerle nombres más, pues que nos ayuden a tener una mejor comunicación, ¿no? Entonces podemos personalizar con diferentes nombres. Aquí, por ejemplo, los nuevos nombres que se le dan a Shell 1, diagonal Phase 10, se va a llamar Limiting Phase. El plano va a ser Ripcord Plane y este borde, Ripcord, va a ser Ripcord. Y entonces, al momento de nosotros hacer la instantiación, vamos a ver estos nombres, más fácil de identificar, lo que tenemos que elegir al querer hacer la réplica. Y bueno, aquí también podemos seleccionar parámetros para publicar, es lo que comentaba anteriormente, para que sea más fácil la selección de los inputs. Y bueno, acá en Properties, en la pestaña de Properties, podemos elegir algún icono que nos sirva para identificar el Power Copy que creamos. Algo importante que hay que hacer es guardar el Power Copy. ¿Dónde lo podemos guardar? El Power Copy se puede guardar en un CatPart, se puede guardar en un catálogo, ¿sí? Entonces, en los ejemplos que vamos a ver, 2 ejemplos están en CatPart y 2 ejemplos en catálogo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ese proceso. Para guardar la CatPart, la Power Copy en un catálogo, tenemos que ir a este icono, donde dice Insert Knowledge Templates, guardar en catálogo. Y entonces ya nos aparece la ventana de, si ya tenemos, bueno, previamente no va a haber un catálogo, vamos a crear un nuevo catálogo para ahí insertar el Power Copy. Hay que dirigir el catálogo a algún directorio importante donde guardemos el cat part, donde está contenido el Power Copy, también hay que guardar el catálogo. Entonces, habiendo guardado el catálogo en el mismo directorio, en la misma carpeta donde se va a crear el cat part que contiene el Power Copy, pues ya se hace el proceso de guardar, ¿no? Y bueno, digamos que ya creamos el Power Copy, ya lo guardamos, ahora ¿cómo lo vamos a usar? Aquí hay que, si lo vamos a usar en un documento que ya esté abierto en la sesión, podemos utilizar aquí desde Instantiate from Selection. ¿Sí? Esto es cuando el Power Copy está guardado en una CatPart. Cuando queremos accesar al Power Copy que está guardado en un catálogo, lo que hacemos es ir aquí al librito, que es el Catalog Browser. ¿Sí? El Catalog Browser nos sirve para ver catálogos de cualquier cosa en CATIA. Entonces, si el Power Copy está guardado en un catálogo, pues a partir del Catalog Browser es como vamos a hacer la instantiación del Power Copy. Ok. Entonces, al acceder al Power Copy nos aparece esta ventana. Esta ventana nos muestra lo que se va a recrear dentro del archivo destino. Aquí podemos ver diferentes elementos que ya existen. Este que se llama Drill Housing, que es el archivo destino. Entonces, nosotros en esta ventana que se llama Insert Object, ya tenemos las inputs que el Power Copy pide y que tenemos que elegir
en el archivo destino para que se recree esta serie de características en el archivo destino. Entonces vamos a ver un proceso de eso. Y bueno, aquí si se crearon parámetros, nosotros podemos editar los parámetros para que se adecue al archivo destino. Digamos que aquí va a haber un elemento un poquito... si comparamos este con este va a ser un poquito más largo, entonces estos parámetros nos sirven para adecuar el Power Copy al contexto de diseño del archivo destino. Y bueno, como les había comentado, el resultado del Power Copy, aquí podemos ver, el pad 6 se creó a partir de hacer la instantiation del Power Copy que se creó. Y en el árbol aparece literal un pad 6 más un draft. El pad 7 igual. Aparece el pad con el draft y el pad 8, el pad con el draft. Lo interesante de esto es que nosotros podemos entrar al sketch y podemos modificar cualquier cosa, y esa libertad que nos da de tener los elementos en el árbol, pues es la ventaja, es una gran ventaja del Power Copy. Entonces, bueno, es una pequeña introducción. Vamos a hacer algunos ejemplos. Primeramente, vamos a hacer un Power Copy con esta figura. Es como un panal de abeja. Entonces, primero les voy a mostrar el proceso de réplica, ¿sí? Y para que observen cómo se replica el Power Copy. Aquí, por ejemplo, en este archivo ya está creado. Cuando creamos un Power Copy, se añade un nodo en el árbol donde creamos ese Power Copy. Y digamos que la herramienta está contenida aquí, en este archivo que se llama Honeycomb. Así. Entonces, yo puedo hacer una réplica en este mismo archivo, porque ya está creado aquí el Power Copy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Insertar, y le voy a dar clic en Instantiate from Selection. Entonces aquí es insertar, Instantiate from Selection. Ya está activo el icono o la acción de Instantiate from Selection. ¿Y qué quiero hacer la instantiation de este Power Copy? Entonces, este Power Copy yo lo creé antes de este webinar. Entonces, aquí ya me aparece el Power Copy y las inputs, ¿sí? Aquí aparecen 3 honeycombs porque el Power Copy que estoy recreando está contenido en este mismo archivo CADPart. Entonces, como aquí hay 3 panales de abeja, acá también hay 3. Pero bueno, aquí lo que voy a hacer es, tenemos que el panal de abeja, ¿cómo se traduce en lenguaje de CATIA? Pues es un pad y un draft. En el archivo destino, que es tenemos que hacer como una analogía. Si en el Power Copy existe esto que se llama punto de referencia, que es el centro del honeycomb, en el archivo destino, ¿dónde quiero que aparezca mi honeycomb? Vamos a darle aquí clic en este punto.
Entonces, el punto de referencia del Power Copy se traslada al archivo destino. Ahora, plano XY, plano YZ y plano ZX, de la misma manera, hay que hacer como la transposición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí el plano XY del Power Copy, ¿qué va a ser en el archivo destino? El que ya existe. De la misma manera, plano YZ, que del Power Copy va a ser el plano YZ nativo del archivo destino. Y lo mismo, plano ZX acá. Entonces, ya viendo, si se fijan aquí, los inputs ya tienen una equivalencia aquí en esta barra de select. Entonces, ahora se le da OK y aparece aquí este grupo de características en un body. ¿Sí? Podemos ver que es un path 4 y un draft 4. Esto es el proceso de la réplica. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a crear en sí este Power Copy? Pues vamos a hacerlo. Voy a abrir un nuevo archivo de Part Design. Y bueno, aquí ya les había comentado anteriormente que hay que hacer, tenemos una serie de reglas que hay que respetar. Vamos a insertar un geometrical set y este se va a llamar punto de referencia, reference point. Aquí voy a insertar un punto que va a ser, va a tener coordenadas 0, 0, 0. O sea, es coincidente con el origen del cat path. Y voy a insertar otro geometrical set que se va a llamar support geometry. Support geometry, así es. Aquí este se va a llamar reference point. Reference point. ¿Y por qué estoy haciendo esto de insertar elementos aquí? Cuando hacemos el Power Copy, la regla es no, al abrir un archivo CADPart aparecen inherentes al archivo plano XY, YZ y ZX y un origen que no existe en el árbol, pero está predeterminado. Entonces, lo que no se permite es utilizar los archivos o los elementos inherentes al archivo CADPart para la creación del Power Copy. Por eso estamos creando todos estos elementos auxiliares. Entonces, este punto de referencia, ¿para qué lo creo? Aquí en Support Geometries voy a poner un punto que va a ser mi origen. ¿Sí? Pero para crear un punto tengo que elegir una referencia. Aquí es donde aparece el origen del cat part, que les digo es la intersección de estos tres planos que son inherentes a la parte. Pero yo no quiero que mi punto sea referenciado a ese origen default. Entonces voy a utilizar este reference point, ¿sí? Con las mismas coordenadas 0, 0, 0. Entonces ahora sí, este va a ser origin, ¿sí? Y bueno, de la misma manera, no podemos usar archivos, elementos que sean inherentes a la parte que ya vengan cuando yo abra la parte, digamos nativos de la parte. Entonces voy a insertar planos auxiliares con la opción Parallel to Point. Ahora, la referencia va a ser el plano XY y el punto va a ser el origen. Igual, plano YZ y el punto va a ser el origen y plano ZX y el punto va a ser el origen. Ok. Entonces estos planos
van a ser los planos donde yo voy a dibujar el sketch para hacer el canal de abeja. XY. YZ plane. Y este va a ser ZX plane. Entonces, todo esto está, todos los elementos que van a hacer, digamos, los inputs del Power Copy están en Geometrical Sets. Aquí una observación, nada está dentro del Body. Ahora, para recrear el honeycomb, hay que insertar un body. Aquí este va a ser el depósito del panel, del pad y del draft. Entonces, ya estando activo aquí, ¿qué voy a hacer? XY, empezar a dibujar. Y voy a dibujar un hexágono. Y esta línea V igual me va a servir como referencia. ¿Sí? Aquí también en ningún momento agarro como referencia elementos inherentes al sketch. Ningún origin, ni H direction, ni V direction. Aquí voy a hacer coincidencia de este punto con esta línea, coincidence. Y esta la hago de construcción. Esto lo estoy haciendo para establecer un ángulo. Entonces, este y este van a ser coincidentes. Y aquí voy a establecer un ángulo entre la línea que acabo de crear y la apotema del hexágono. Voy a dar un valor de 30. Y cada lado del hexágono va a medir 12.5. Y ahora voy a hacer el pequeño nervio que tiene. Y coincidencia. Igual, aquí va a medir 2.5. Y bueno, el sketch está listo. Si vieron, este sketch está soportado en el plano XY. Y utilicé este origen para hacer coincidencia del centro del hexágono con ese punto recién creado. Entonces aquí voy a hacer un path. Le doy tick, mirror extend de 10, fibra neutra. Que me parece esto. Entonces, solamente aquí un comentario. Todos estos pasos que estoy haciendo, crear el sketch, restringir el sketch, que quede de color verde, darle path, todo esto, lo vamos a sustituir por 2 clics, 2 o 3 clics, algo así. Entonces, bueno, se hace este path y ahora le vamos a hacer el drag. Y le vamos a establecer un ángulo. Estas caras. Internas igual. De 1. Voy a elegir la cara superior del hexágono como elemento neutro. A partir de ahí se van a establecer los planos de corte para hacer el draft. Y ok. Entonces, estos pasos que acabo de hacer de paths y de draft es lo que se va a replicar con el Power Copy. Ahora, ¿cómo hacemos el Power Copy? Insertar Knowledge Templates. Aquí está el Power Copy. Cuando damos clic, nos aparece esta ventanita.
ya habíamos repasado un poco las pestañas. Le voy a poner Honeycomb Webinar como nombre. Y aquí vamos a establecer, a definir qué quiero replicar. Pues quiero replicar estas support geometries. Estas support geometries yo las utilicé para crear el pad. ¿Sí? Si recuerdan, el pad, el sketch que usé para crear el pad está soportado en este plano XY. Entonces, cuando vaya a replicar esta serie de operaciones, va a ir incluido estos support geometries. ¿Y qué más quiero replicar? Este body 2. Entonces, lo que se va a replicar es este geometrical set con support geometries y este body 2. Entonces, ya hice la definición de lo que quiero replicar y qué inputs me va a pedir. Un punto de referencia y 3 planos. Es decir, el archivo destino tiene que tener estos 4 elementos para poder replicar. Sí, aquí, como les había comentado en inputs, podemos darle un nombre a un nombre con el que podamos distinguir más fácilmente los elementos que se van a replicar. Aquí a punto de referencia se va a llamar plano XY, plano Z, plano ZX. ¿Okay? Ahorita yo no quiero agregar ningún parámetro. Más bien, además de que no quiero agregar, no he establecido ningún parámetro acá. ¿Sí? Y por el momento no le voy a dar ningún icono en especial. Entonces, al darle OK, aparece aquí el nodo de Power Copy. Entonces, este que se llama Honeycomb Webinar es, digamos, el recopilado de haber creado o lo que se va a crear van a ser support geometries y body 2. Voy a guardar esto aquí en el escritorio. Le voy a poner igual Honeycomb Webinar. Entonces, digamos que este archivo de CAD-PAD donde está este Power Copy es lo que tenemos que elegir para poder replicar este Power Copy. Este archivo que tengo yo aquí es un archivo que yo creé para ejemplificar cómo utilizar el Power Copy. Aquí lo que tenemos es un geometrical set con un estilo de cuadrícula. Entonces, todos estos puntos, este es el archivo destino y aquí podemos hacer la réplica del Power Copy. Entonces, vamos a hacer la réplica. Algo que hay que tener en cuenta es que el Power Copy, si queremos utilizar la opción de Instantiate from Selection, el Power Copy tiene que estar activo en la misma sesión. Y entonces, el archivo destino es este que se llama cuadrícula Power Copy Honeycomb. Aquí le quiero meter este pad y draft junto con los support geometries. Le digo Instantiate from Selection. ¿Ok? Ya está activo el icono o la acción. ¿Qué quiero? O ¿qué Power Copy quiero elegir? Este. Y se me abre esta ventana. Es la interfase del Power Copy. Aquí, como ven, como acabo de crear el Power Copy, ya no aparecen tres panalitos, aparece uno. Aquí le vuelvo, la regué. Instantiate from Selection, aquí. Entonces, yo aquí tengo los elementos, punto de referencia y los planos. Aquí, bueno, no se ve tan claramente.
amontonado. Pero bueno, vamos a hacer la instantiación aquí. Entonces, en el archivo destino, mi punto de referencia va a ser cualquiera de estos puntos. Voy a elegir este. ¿Sí? Y después hay que hacer, digamos, como la homologación. Dentro del Power Copy, el plano XY es el que está en naranja. Entonces, ¿cuál quiero que sea el plano XY en mi archivo destino? Igual, el plano XY. El plano YZ en el Power Copy es el que está en color naranja. ¿Cuál quiero que sea mi archivo en mi archivo destino, el plano YZ? Igual. Lo mismo con plano ZX. Está en naranja. ¿Cuál quiero que sea el plano ZX en mi archivo destino? Entonces le damos OK. Y bueno, como les había comentado, aparece el Support Geometries y el Body 5, Path y Drag. ¿Sí? Entonces, así se crea este Power Copy, guardándolo en un archivo CADPart. Y así se hace la instantiación. Vamos a hacer otro ejemplo rápido, a ver cuánto tiempo, si nos alcanza. Hacer un ejemplo, este ejemplo X. Aquí tenemos esta figura y voy a hacer una serie de operaciones que van a estar basadas en esta línea, en esta curva. Van a ver el número de pasos que son y esa misma serie de operaciones la quiero replicar en estas líneas que siguen. Pero para no hacer el mismo número de operaciones, vamos a usar el Power Copy y lo vamos a guardar en un catálogo. Entonces, bueno, primeramente me voy a llenar el Shape Design. Aquí voy a insertar un plano. ¿Dónde están? Aquí deben estar los planos. Ah, no. Ok. Un plano normal to curve. Y va a ser aquí. Y el punto va a ser este extremo. Ajá. Aquí quiero hacer hincapié. Todo esto se está guardando en el Geometrical Set Membrana, ¿sí? Vamos a contar cuántas operaciones son, ¿sí? Plano 9. Órale. Vamos a establecer un círculo. El centro va a ser este punto y el soporte va a ser el plano que acabamos de hacer. Punto 5. Falta ser completo. Ser completo. Y bueno, vamos a hacer una operación de barrido aquí. El perfil va a ser este círculo y la guía curva, pues está para el curve que ya existe. Entonces aquí si ven, pues hay un barrido, pero la intención de este diseño es que este cilindro, este tubo, llegue hasta el final. Entonces hay que establecer otra operación de extrapolate. ¿Sí? Entonces el extrapolate, voy a esconder este círculo. Hay que tomar aquí el boundary, damos 2 milímetros. Ok. Entonces hay que hacer lo mismo del otro lado. Extrapol. Igual 2 milímetros. Entonces aquí yo quiero cortar esta parte. No quiero que quede este círculo. Entonces a este extrapol le voy a hacer un split. Este extrapol lo voy a cortar con una superficie que ya preexistente de este diseño, con el offset
Ahí aparece. Y acá todavía hay que cortar estas salientes. Entonces, esas salientes, igual, voy a hacerle un split al split. Cortamos ese split. ¿Con qué? Con esta superficie que se llama join. Cancel. Aquí hay que ponerle control Z. Este split con este join. Hay que ponerle other side. ¿Sí? Para que lo que quiero que se permanezca es lo que está sobre esta superficie. Entonces, ok. Ya vemos que ya no hay salientes. Pero bueno, lo que quería hacer es este estilo de saliente, ¿no? De borde que sale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo entra Power Copy aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones. Hay que hacer 7 por 1, 2, 3, 4, 28 operaciones para que esta venita aparezca en cada parallel curve. Aquí es donde entra el Power Copy. Entonces, vamos a insertar Power Copy. ¿Y qué vamos a hacer? Pues la definición, habíamos comentado, ¿qué queremos replicar? Queremos replicar ese split 8, ese es el split 9, perdón, el 8, los dos extrapol, el sweep, el círculo y el plano. Entonces, lo que seleccionamos es esto y el CATIA nos dice, ¿sabes qué? Tu archivo destino, que en este caso pues va a ser el mismo archivo donde estamos creando el Power Copy, tu archivo destino necesita estos cuatro elementos para poder replicar. Y aquí en input, ¿qué voy a hacer? Este project 3 es una curva, es esa curva donde se basa ese nervio color verde. Le voy a poner guía curva. Este project 3 es un vértice, ¿sí? Entonces este le voy a poner punto de inicio. Este offset, ¿qué es el offset? Es una superficie que está escondida, con la cual corté este nervio. Le voy a poner límite 1. El join es esta superficie color guinda que se ve. Voy a poner límite 2. Ok. Entonces, aquí tengo el Power Copy, pero voy a accesar al Power Copy a través de catálogo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a crear una carpeta en el escritorio. Desktop. Aquí desktop. New folder. Acá está. Se va a llamar Power Copy. Entonces, aquí voy a guardar este archivo. ¿Sí? Habíamos comentado que podemos accesar al Power Copy. Puede estar contenido en una cat part, como el ejemplo que vimos del panel, o podemos accesar a él a través del catálogo. ¿Sí? Del cat part es aquí de Insert Init from Selection, pero si queremos guardar el Power Copy en un catálogo, eso es lo que hay que hacer. Para eso hice la carpeta. Hay que guardar este archivo aquí en la carpeta Power Copy Catalog Webinar. Se guarda ese archivo catpart.
Y ahora hay que hacer esto de guardar en catálogo. Sí, es importante primero guardar el archivo CADPart en una carpeta y ahora vamos a guardar en catálogo. ¿Qué vamos a guardar en catálogo? El Power Copy. ¿En dónde? En la misma carpeta. En la misma carpeta donde yo creé el Power Copy. Aquí le voy a poner igual. Copy. Ok. Ahora, para accesar a ese Power Copy, les había comentado, hay que ir al catálogo. ¿Dónde está ese catálogo contenido? En el desktop, aquí en Power Copy. Pues aquí, como estamos viendo el catálogo browser, nada más me identifica los catálogos, ¿no? Lo abro. Entonces aquí entro y ya. Me aparece el Power Copy, que es lo que voy a replicar. ¿Dónde lo voy a replicar? Aquí. Entonces dentro del Power Copy, la guía curva es esta que se ve aquí en color naranja. Dentro de mi archivo destino, que en este caso pues es la misma cosa. ¿Dónde lo quiero replicar? Aquí. Esta es la guía curva. Después, ¿dónde va a empezar? Aquí. ¿Cuál es el límite? Límite 1 va a ser la superficie que está escondida. Límite 2, el join, esa superficie color guinda que ya existe. Entonces vamos a ver cómo en este árbol donde dice membrana, en este momento solo vemos a partir del plano 9 hasta split 9, que en 3D es esto, ¿no? Digamos, esta serie de características está traducido en 3D en esto. Pero ahora vamos a ver cómo en el árbol aparecen todos todas esas características y en el 3D se adecua ese nervio. Entonces aquí es interesante cómo pues se adecua a la longitud de la curva que ya existe en el archivo destino. Pues vamos a hacer el proceso otra vez. Power Copy. ¿Qué quiero hacer? Replicar este mismo nervio. Acá podemos ver en el árbol todas las operaciones que nos ahorramos. En lugar de hacer plano, círculo, sweep, etc. Con el Power Copy nos ahorramos algo de trabajo. Sí, aquí el límite 1 va a ser el offset. Límite 2 el join. Y aquí le damos OK. Igual aparece acá. Lo mismo. Offset 1. Es el límite 1. Aquí vemos digamos, la equivalencia. Este paralel 3 es esta curva que está aquí. El punto de inicio es el vértice 2 de este paralel curve. El límite 1 no cambia. Es el offset 1 y el límite 2 es el join. Ok. Y volvemos a activar esto. Bueno, ya vimos cómo una gran cantidad de operaciones se resumieron utilizando esta herramienta de Power Copy. Algo importante que hay que recalcar, habíamos visto el UDF. El UDF no aparecen todas no se replican todas las características en el árbol. Simplemente aparece como una caja negra.
Entonces, no sé si haya preguntas ahorita acerca del Power Copy, de las capacidades. Bueno, parece que no hay preguntas. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya sido de utilidad estas herramientas. Recuerden que pues estas herramientas y muchas más se pueden aprender en los cursos que damos aquí en la empresa. Recuerden estar pendiente de los próximos webinars que habrá en la página. Mi nombre es Sergio Hernández. Cualquier duda, comentario, me pueden escribir aquí al correo. Igualmente, pues en la página aparecen los números para contactarnos. Cualquier duda que les podamos resolver, con mucho gusto. Y bueno, les agradezco su atención y hasta pronto.